Tenemos algo. Esto se lo cuento así como son las cosas en la vida, que no existen, como diría mi amiga María Esther Sánchez, las casualidades, sino las causalidades. Yo iba caminando ayer a la tarde porque salía a estirar un poco las piernas por la Plaza del Congreso y siento que alguien me llama. Y me encuentro con un amigo, un colega, comunicador, pero además una persona que está comprometida con el cuidado del medio ambiente, que es el querido Willy Cáceres, que nosotros vamos a conversar ahora con él. Pero me dijo, mirá, estamos preparando un encuentro sobre temas que son muy importantes para nuestra vida, para nuestra ecología, para el funcionamiento de nuestro planeta, ¿no? Porque va mucho más allá que separar las bolsitas, o como le decía yo, que juntar la tapita para el Garrahan. Esa es una partecita. Sí. Pero hay cosas macro a las que hay que prestarles atención. Entonces hay, por suerte, gente que se dedica a organizarse y a estudiar esto en profundidad, inclusive a denunciar algunas situaciones, como lo va a hacer ahora nuestro amigo Will Cáceres. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Marcelo, ¿cómo están todos ahí en la mesa? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Micaela, la productora, muy amable. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos, muy bien. ¿Cómo andás? Bien, ¿Qué es lo que hace? Marcelo Rocha te saluda, Willy. ¿Qué es lo que haces específicamente? Contame. Nosotros hacemos un programa de ecología y en el camino nos hemos cruzado con muchísima gente y hemos hecho, como decimos con la productora, que es mi compañera de vida, Marcela, hemos hecho un curso intensivo en estos últimos 2 años y medio. Yo en el programa arranqué hace mucho más, pero como colaborador, hasta que después nos quedamos con ella al frente de este programa que se dedica a por ahí a llegar con información, como decía recién Carlos en la introducción, con llevar información a la gente que por ahí desconoce. Cuando Carlos hacía la intro y hablaba de un problema macro, es un problema realmente, o quizás son problemas que se les presentan a la gente en el día a día, directamente en la mesa de cada familia. Y el encuentro que vamos a hacer este 2 de septiembre justamente convoca a diferentes referentes de la lucha ambiental, científicos, científicas, investigadores ambientales, biólogos, biólogas, que además de hacer estudios y análisis nos dan un pantallazo importantísimo como para entender qué es lo que está sucediendo a la hora de alimentarnos. ¿Y cuáles dirías vos que son los fractales más importantes a los que hay que prestarles atención en materia del cuidado de nuestro medio ambiente? El agua, el aire, la tierra. ¿Cuáles son los problemas que en cada uno de estos aparecen? Y vos nombraste prácticamente los tres más importantes, que son el agua, la tierra y el aire, porque los tres están siendo afectados por modelos de producción, y esto sí es algo profundo, es algo macro, pero es muy profundo de abordar. Por eso nosotros convocamos a referentes, gente muy especializada para que hable en tiempos donde, Carlos, vos que tenés mucha experiencia, sabés que mucha gente comunica y a veces no de la mejor manera, y la información es muy importante. Y cuando hablamos de salud es muy importante ser precisos y dar información realmente objetiva y seria. Sí, Por eso nosotros convocamos. hay gente que en Sí, vez de informar confunde cuando habla, que es muy diferente también. totalmente, Sí. totalmente, Sí, es sí. como Y que además a veces, a la vez opina sin saber y a la vez supone todo y desinforma en todos los exactamente. órdenes, ¿eh? Y nos pasa todo el tiempo, porque me pasa a mí en mi entorno. Y que uno por ahí va a la casa, voy a la casa de mi mamá, y a veces cuando uno comenta qué es lo que está sucediendo con la alimentación, ella está convencida que no, que ¿por qué? Porque la información que le llega desde otro lado es justamente Distinta. diferente, Claro. diferente. Entonces, yendo a esto que apuntaba Carlos, el agua es fundamental. Lo que ha pasado en Uruguay es una alerta que nosotros tenemos que tomar como algo importante, porque no es casual. Y cuando hablamos del agua y de la escasez del agua, también tenemos que hablar primero de la etapa inicial, que es la contaminación del agua. Y al agua se la contamina con los modelos de producción que están vigentes, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, porque no es un problema solamente de Argentina. Tenemos inconvenientes en Jujuy, en Catamarca. En Catamarca hace 30 años que se extrae litio. En Jujuy hemos tenido en los últimos tiempos novedades e informaciones también
distorsionadas respecto de qué es lo que sucede allá, cuál es el reclamo original de pueblos que habitan la tierra hace muchísimo tiempo, y a quienes se los despoja de la tierra solamente por el hecho de prometer un progreso o un desarrollo. Que además Entonces, la tierra creo que esta queda, perdón que te interrumpa, queda contaminada Sí. para siempre o por siglos, ¿no? Porque no Sí. tiene vuelta atrás esto. Mira, hoy antes de hablar con ustedes, porque eso, puedo decirlo, Carlos, entre otras cosas que he aprendido de vos, es estudiar y estudiar y estudiar. Generalmente cuando hacemos una entrevista yo después la escucho muchas veces porque es muy interesante escucharla muchas veces porque vas aprendiendo a medida que vas repitiendo justamente las charlas. Y hablábamos con un biólogo, con un profesor de biología que se llama Guillermo Folguera, que sabe muchísimo del tema y él está recorriendo constantemente los territorios. Y él decía que justamente de donde se extrae el litio, el agua no sobreabunda. Entonces, como la extracción, como cualquier tipo de extractivismo, requiere la utilización de mucha cantidad de agua, lo que hace es que a esa escasez que tiene originalmente la tierra, le agregás otro nivel más y además la contaminás. Y como decías vos, en tantos modelos productivos diferentes, ya sea el extractivismo como el agropecuario, con los transgénicos, la utilización de agua es constante. Y ahí es donde viene la preocupación, porque la expansión agropecuaria desde 1996 hasta la fecha, con la implementación de la soja transgénica, se produjo justamente una expansión de territorio, pero una despoblación de mano de obra. Cuando hablas con campesinos, campesinas que trabajan con la agroecología, te dicen, la agroecología es sinónimo de trabajar la tierra, de familias, de puestos de trabajo. Y ese modelo agropecuario que es expansivo y que empieza a ocupar hectáreas y hectáreas, justamente tiene el lado opuesto. Claro, es un círculo vicioso y no un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente, totalmente. A tal punto que hace poquito hemos charlado con Alejandro Servián, es un cocinero paraguayo, porque se implementó hace muy pocos meses, el trigo transgénico en Paraguay, y él nos decía algo romántico, y me parece que ahí es donde apunta este encuentro que vamos a tener el 2 de septiembre, abrir los corazones más que la cabeza. Si activamos los corazones y nos empezamos a preocupar qué es lo que pasa con el que está desterrado, con el que no tiene dinero para comer, vamos a empezar a preocuparnos por otras cosas y vamos a empezar a agilizar la cabeza y activar la cabeza de otra manera. Si nosotros pensamos en nuestra comodidad, digo yo que vivo en la ciudad de Buenos Aires y que me puedo ir a tomar un café y después caminar por la avenida Entre Ríos para bajar ese cafecito y ese sanguchito de miga, y no me doy cuenta que en toda la región, en toda Argentina, hay diferentes necesidades de mucha gente, y qué es lo que la provoca, estamos complicados. Y Alejandro Servián, este cocinero paraguayo, en una campaña que hicieron contra el trigo transgénico, la campaña tenía el título de Pan sin veneno, y él nos decía algo para mí genial en estos tiempos. Yo veo a mis clientes a la cara, y para mí darle o venderle algo que le va a hacer mal, realmente no está bueno. Y nosotros eran 300 cocineros, cocineras de Paraguay que se habían unido en esta campaña que, voy a decir algo lamentable, obviamente se implementó el trigo transgénico, pero ellos insisten con esa lucha porque están convencidos que a la gente no se le puede vender algo que haga mal. Y es una lucha difícil, ¿por qué? Porque hay un lado de la ciencia, y por eso pido siempre que todo el mundo chequee la información, eso decimos en nuestro programa, hay un lado de la ciencia que habla de las bondades de los transgénicos, habla de las bondades de la utilización de agrotóxicos, agroquímicos y plaguicidas, y que las fumigaciones llevadas a cabo con un cierto nivel son por el cuerpo humano permitidas, y eso todos sabemos que si a uno lo encierran en un cuarto y todos los días le echan un poquitito de ray para matar una hormiga, va a llegar un momento que eso va a dejar una huella importante en el cuerpo, y hay casos comprobados de enfermedades, malformaciones, y en los lugares donde se fumiga, donde se echan agrotóxicos, agroquímicos,
hay casos de cáncer, hay casos de Alzheimer, de Parkinson, que están siendo estudiados, pero que ya hay comprobaciones por la cantidad de agroquímicos y agrotóxicos que se le encuentran en los cuerpos a la gente. Bien, y para hablar de todos estos temas, entonces ustedes se reúnen en el espacio El Tipográfico, acá en la avenida San Juan al 3200, en Boedo casi es esto. 3246, a las 17 horas se abren las puertas, a las 18 horas va a haber una obra de teatro que se llama Camposanto, y esta obra de teatro está inspirada en un caso real de Sabrina Ortiz, una vecina de Pergamino, que siendo fumigada en un barrio sojero, tuvo 2 ACV, perdió un embarazo, y todavía está ella con su familia pagando las consecuencias justamente de este tipo de venenos. Entonces va a haber una obra de teatro, van a haber músicos y van a haber, como decía antes, referentes de la biología, de la ciencia, profesores de medicina y bueno, y además gente trabajadora de la tierra desde el lado de la agroecología, para plantear la posibilidad que no solamente hay que hablar de esto, sino que también hay que proponer otra cosa y que existe otro tipo de propuesta para que la gente pueda comer alimentos sanos, seguro, soberanos entonces, y seguros. Claro, reiteramos entonces, 2 de septiembre a las 17 del espacio El Tipográfico, el espacio cultural El Tipográfico, avenida San Juan 3246, y si alguien te quiere seguir a vos y a tu programa en las redes, ¿cómo pueden hacer para encontrarse contigo, Willy? El programa es @ecológicamente_ok, ese es nuestro Instagram, también tiene el mismo nombre nuestro canal de YouTube, y mi perfil personal es @willcaceresok, que Will es W-I-L-L, y después Cáceres con C, la segunda vez. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes muchísimo este espacio, para nosotros es muy importante, y además quiero también comentar brevemente, porque están dentro de la organización Roca en Vida y No Matarás y Cero Huella, que son 3 organismos no gubernamentales y bueno, son autosostenidos y todos lo hacemos. Este espacio y este encuentro es absolutamente gratuito, eso vale aclarar, simplemente es para que la gente conozca qué es lo que tiene en su mesa todos los días. Gracias por estar en el programa y gracias por ocuparte de estos temas, ¿no? Gracias, Willy. Muchísimas gracias a ustedes realmente por el espacio. Bueno. Un saludo, gracias, estamos en contacto, que sigas bien. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, éxito. Pasó el señor Willy Cáceres. Seguimos en Sonrisas Cómplices. Vamos. Sonrisas Cómplices, con la conducción de Marcelo Rocha y Carlos